¿Qué tal, queridos alumnos? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo va la tarde? Eh, Tenemos hoy día nuestra tercera sesión de taller de afectividad humana, ¿cierto? Eh, Tenemos nuestra tercera sesión para analizar el caso de, creo que es Pedro, ¿no? 52 años, a la luz de lo que es el movimiento afectivo, ¿cierto? Importante conocer lo que es el movimiento afectivo. Y poder discernirlo en los casos clínicos. Entonces, antes de comenzar, vamos a revisar el PowerPoint donde yo les mostré lo que era el movimiento afectivo completo. Entonces, les voy a compartir la pantalla. ¿Se acuerdan de este esquema? Aquí están los 11 apetitos, 11 afectos, ¿cierto? Y decíamos que todo movimiento afectivo primero pasa por el binomio de acá, luego por el de acá, después para acá, cuarto por acá, y quinto finaliza en el deleite o dolor, ¿cierto? Y que en algunos casos, cuando hay ira, se pasa al 6 y termina después en el binomio de deleite o dolor. 7 pasos. Nosotros tenemos que ser capaces de diseñar, de hipotetizar un movimiento afectivo completo en el caso, en algún aspecto de la vida de nuestro paciente Pedro. Entonces, les voy a compartir la pantalla completa para que podamos tener esto a modo de torpedo, mientras que al otro lado, caso clínico 1, sección B. Pedro, 52 años. Entonces este va para acá y este va para allá. Y esto lo vamos a subir arriba. Y el chat, ¿dónde vamos a ubicar el chat? A ver, chatear. El chat lo vamos a poner por acá. Bien. ¿Ven bien la pantalla? ¿Estamos ok hasta acá? Sí, profe. Súper. Entonces, el caso de Pedro ya fue analizado primero desde la perspectiva del del experimentum, ¿se acuerdan? Buscando el experimentum. Después analizamos de la perspectiva de la estructura de acción. Y lo que ahora toca es analizar desde la perspectiva de el movimiento afectivo completo. Entonces, al igual que la semana pasada, le pido a algún valiente voluntario, y si no hay voluntario, no va a ser no tan voluntario, ¿cierto? Que lea el caso clínico. A ver, esto mejor lo ponemos acá abajito. Que lea el caso clínico para que podamos conectarnos con él. Recordemos, sí, que lo vamos a leer siempre tomando en clave de buscar cuáles son los afectos que aparecen en, en la viñeta. Cada vez que veamos un afecto, lo vamos a subrayar, ¿cierto? Yo voy a partir haciéndolo, les voy a mostrar un par de veces, después ustedes van a seguir haciéndolo en su mente y después lo completamos. Entonces, ¿quién va a ser el valiente, el buen compañero que va a dar lectura al caso de Pedro? Ahí está. ¿Quién se anima? Cri, 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 cri. Ya, pues. ¿Quién se anima a leerlo? Si no, me voy a tirar por orden alfabético o por dedocracia. Tan, tan, tan. Si no leo yo nomás, Juan Pablo.
Profe Vicente, gusto verte también por acá. Póngale usted entonces hoy día, pero está regaloneando aquí el curso, un curso privilegiado de pocas personas que están aquí en este taller. Así que vamos a regalonearlo, pero última vez, ¿ya? Me parece. Póngale. Pedro, 52 años. Pedro consulta por primera vez al psicólogo. Dice que desde que su señora enfermó de cáncer no puede dormir y se siente intranquilo. Además, frecuentemente se siente de mal humor y se aísla en su pieza sin querer ver a nadie. No obstante, agrega que aunque desde la enfermedad todo se ha complicado más, hace ya 10 años que viene cuestionándose muchas cosas en su vida. Por ejemplo, dice que siempre se ha concentrado en su vida en disfrutar al máximo, pero que ya no siente placer a pesar de que lo busca mucho. Echo de menos viajar, hacer deporte, hasta de los masajes de los miércoles me acuerdo. Dice que el peor momento es antes de dormir, porque se le vienen a la mente todos esos recuerdos, pensamientos y pena, y es como una bomba de emociones y contradicciones. Pausa. Estimados, hasta acá, en este primer párrafo, ¿cuáles son las emociones que aparecen descritas de manera explícita, sin ninguna duda? Mal humor. ¿Perdón? Mal humor. Mal humor, ¿dónde está? Siente mal humor. Sí, esto es una emoción explícita, estar de mal humor, un estado afectivo, ¿cierto? Entonces vamos a ponerlo como una emoción explícita. ¿Qué otra emoción explícita aparece? O referencia a emoción explícita, ¿cierto? Temor, cuando dice que su señora se enfermó y no puede dormir y se siente intranquilo. Esto está muy bueno, porque en ninguna parte dice temor acá, ¿cierto? Pero tú lo estás infiriendo. Estás infiriendo que si no puede dormir y siente intranquilo, que son como los síntomas, detrás de eso tiene que haber alguna emoción, ¿cierto? Que en este caso es temor. Estoy súper de acuerdo contigo. Pero lo voy a poner en azul oscuro, porque no es explícito, es implícito. ¿Me explico? ¿Qué otra emoción aparece explícita o implícita? Bueno, en realidad sentirse intranquilo es una emoción explícita, ¿cierto? Eso sí. La apatía, creo que es la apatía, ¿o no? ¿Dónde está? Eso cuando dice que ya no siente placer. Ya no siento placer. Eso es una, digamos, es una referencia directa a emoción, ¿cierto? Negativa, porque dice no sentir algo, pero es una referencia a emoción, ¿cierto? Que puede ser leída como apatía, sí. ¿Qué otra También emoción? está la pena. La pena, eso. Pena aquí al final. Bueno, aquí vamos a entrar a entonces, vamos a decir lo siguiente, atención, como para que nos vayamos entendiendo. Emociones explícitas. En este caso, intranquilidad, mal humor. En este caso es no placer, ¿cierto? Falta de placer y pena. Hasta acá. Emociones implícitas, es decir, que, que se puede deducir fácilmente. Por ejemplo, como alguien dijo por ahí, el temor por en no poder dormir, ¿cierto? Em, aislarse en la pieza, ¿qué quiere decir? Aislarse. ¿Qué emoción puede ser la que a uno le lleva a aislarse? Esta es implícita. ¿Cuál será?
¿La alegría lleva a uno a aislarse? No. ¿La esperanza? Tampoco. ¿El rechazo? ¿No? No, sentir rechazo hacia algo no te lleva a aislarte, más bien estar triste. La tristeza y a veces grados importantes de temor te llevan como para estar hacia adentro, ¿cierto? Hacia querer como no mostrarte triste, ¿cierto? Entonces, vamos, como es implícito podemos equivocarnos, ¿cierto? Hay gente que se aísla porque quiere hacer meditación, hay gente que se aísla porque quiere hacer un llamado por teléfono, y hay gente que se aísla porque está triste. Vamos a suponer que es tristeza, ¿cierto? Em, y aquí cuando dice echo de menos, esto también es como Puede ser nostalgia. nostalgia. Emoción implícita, nostalgia. Echar de menos, ¿cierto? Y la nostalgia, ¿con cuál de las 11 emociones que tenemos aquí en el cuadrito calza? Desesperanza. Mm, no, no me... Deseo. Tal vez dolor. Mm, va por ahí. Es una mezcla de dolor y deleite, ¿eh? Por el pasado, ¿cierto? Es dolor porque no se tiene, eso que se recuerda, pero es deleite porque al menos al acordarme lo disfruto, ¿cierto? Entonces es una mezcla de deleite y de dolor. Eso lo vamos a revisar cuando estudiemos las emociones de deleite y de dolor. Vamos a ver que la memoria, las cosas del pasado nos pueden ser causa de deleite y de dolor, ¿cierto? Y además de estas categorías de emociones explícitas y explícitas, hay otras que son las emociones supuestas, em, que son las más indirectamente supuestas. Por ejemplo, cuando decimos que Pedro consulta por primera vez al psicólogo, ¿qué emoción puede estar detrás de consultar por primera vez al psicólogo? Estamos inventando, por supuesto, suponiendo. ¿Qué emoción puede haber al consultar por primera vez con el psicólogo? Tristeza. Ansiedad puede ser, no sé. Ansiedad, tristeza, temor, ¿cierto? Puede ser de todo eso un poco. Como Espera, algo que lo saque un poco de su equilibrio diario. De repente uno dice como, sí. chuta, ¿qué me está pasando? Necesito ayuda. ¿Y eso qué emoción es? ¿O Em, con qué emoción puede ir? Ay, se me fue. ¿Incertidumbre? No lo sé. Bueno, miedo a lo desconocido también. Miedo a lo desconocido, esperanza, atención. Nadie consulta al psicólogo si es que no tuviera un pequeño rayito de esperanza de que el psicólogo le va a ayudar, ¿cierto? Si es que uno va al psicólogo creyendo que el psicólogo no te va a ayudar para nada, nadie va, ¿cierto? Entonces, esperanza. Fíjense que detrás de la idea de consultar por primera vez hemos supuesto hasta 4 emociones posibles, ¿cierto? Aquí estamos en el ámbito de la suposición. O sea, la emoción explícita había que discernirla leyendo el texto. La implícita había que sacarla de manera como a partir de ciertos síntomas, como no poder dormir, ya, temor. De aislarse, tristeza, echar de menos, nostalgia. Pero las supuestas son todavía más inventadas, más creativas. No hay problema porque como estamos con un caso clínico en el que tenemos que llenar mucha información, es normal que tengamos que suponer bastante. Lo importante es que siempre que supongamos lo digamos, ¿cierto? En este caso, todo lo que digamos en emociones supuestas son supuestas. No tenemos ningún grado de certeza. Em, ¿Qué más? Por ejemplo, viene cuestionándose muchas cosas en su vida. ¿Qué emoción puede haber detrás de esto? ¿Cómo se siente el que se cuestiona cosas de su vida?
¿Qué siente? ¿Deseo, rechazo, deleite, dolor, temor? Angustia. Parece, de hecho, por el tono en que habla Pedro, es como una cuestión, un cuestionamiento angustioso porque quiere placer pero no lo encuentra, ¿cierto? Entonces, diríamos que angustia, y la angustia, como vamos a ver, se puede entender tanto como un tipo de temor como un tipo de dolor. Ya lo vamos a ver. Desesperanza, porque lleva 10 años, ¿cierto? Eh, vamos a poner esa desesperanza, porque si uno, si uno lleva 10 años cuestionándose sin llegar a nada, eh, se puede perder toda esperanza de hallar sentido, ¿cierto? Y eso es, perder toda esperanza significa estar desesperanzado. Bien, podríamos suponer infinitas cosas, ¿cierto? Fíjense que aquí supusimos tristeza, ansiedad, temor o esperanza, angustias, desesperanza, y podríamos seguir inventando con creatividad, pero siempre con alguna lógica, ¿cierto? Em, ¿Se entiende? Las tres tipos de emociones, esto le podemos llamar un catastro de emociones. Y este catastro está compuesto de emociones explícitas, implícitas y supuestas. ¿Alguna pregunta hasta acá o todo clarito, como el agua? Profe, yo tengo una pregunta. Mande. Que estoy seguro que no es una emoción, pero es un estado, según yo. A ver. Hablo de la depresión. Porque Pedro me imagino que está en un estado depresivo, ¿no? Mm. Bueno, la depresión es un cuadro clínico, ¿cierto? Sí. Em, que se caracteriza por la presencia de algunas emociones, como por ejemplo una tristeza profunda y anedonia, ¿cierto? La dificultad para el placer, la dificultad para sentir placer. Entonces, más bien es la tristeza, ¿cierto? Cuando alguien está deprimido, la emoción dominante es la tristeza, sin duda. Entonces eso habría que ponerlo eh, aquí. Tristeza eh, considerando un posible cuadro de depresión, ¿cierto? Y así podemos seguir suponiendo y suponiendo. Entonces, perdón Vicente que te interrumpí. Vamos a seguir ahora escribiendo las emociones explícitas y las implícitas. Las supuestas, como son infinitas, vamos a dejar de suponerlas. Vamos solamente a detenernos en las explícitas y implícitas siempre al final de cada párrafo. Entonces, eh, profe Vicente, póngale. Continúo. De pequeño dice que sus papás nunca lo ayudaron mucho en sus problemas. En general nos criamos bastante solos con mis dos hermanos. Mis papás vivían para ellos mismos, fueron siempre como eternos pololos. Se llevaban bien, con nosotros no eran violentos, salían siempre juntos, veían mucho a sus amigos y nosotros teníamos que saber arreglarnos solos. Mientras cuenta esto, se le llenan los ojos de lágrimas, aunque al instante se las seca y dice que ya lo tiene superado, que son cosas del pasado, al tiempo que pide perdón por llorar en la sesión. Pausa. Emociones explícitas o implícitas. ¿Qué ven aquí? Las lágrimas pueden ser como un signo de pena. Sí, claro. Cosa. Las lágrimas, vamos a ir poniendo aquí, emociones implícitas. Eh, tristeza, ¿cierto? En las lágrimas. Muy bien. Es cierto que algunas personas pueden llorar de alegría, pero por el relato de Pedro no nos confundimos, ¿cierto? ¿Qué más?
Puede haber una emoción implícita cuando dice que sus padres nunca le ayudaron mucho en sus problemas. Vamos ahí, es border, ¿cierto? No sabemos si es supuesta la Sí, emoción de allí o si es implícita. Yo pienso que es verdad. más supuesta, Sí. porque no es tanto un síntoma directo como ver las lágrimas o algo así. Pero Ujú. es evidente que estamos hablando de una cosa muy triste que le está contando, ¿cierto? Yo diría que dos emociones implícitas más. Una que tiene que ver con esto de pedir perdón. ¿Qué emoción puede estar detrás de pedir perdón? Mm, ¿Culpa? Pues Es- Tiene que ver con la culpa, pero diría ¿Temor? que tiene que ver con el temor, sí. Me da la impresión, no sé si les pasa a ustedes, que es como que siente vergüenza por llorar. Yo diría que la emoción es la vergüenza, ¿cierto? Y la vergüenza, que es eh, que se nota en pedir perdón por llorar, la vergüenza está íntimamente ligada al temor. Eso ya lo vamos a estudiar, ya vamos a estudiar por qué la vergüenza se puede considerar un tipo de temor. Pero no nos inquietemos por aquí. Em, y quizás la vergüenza también está detrás de esto de que se seca las lágrimas, dice que lo tiene superado todo este bla bla, ¿cierto? Yo diría que por aquí estamos bien. Estas serían las emociones implícitas que yo alcanzo a ver, quizás alguno de ustedes ve otra. No, yo tampoco. Dejémoslo hasta por ahí. Vamos a agregarla aquí al, a la lista de emociones implícitas. Seguimos. Por favor, profesor Pide Vicente. perdón por llorar en la sesión. Ahí está. En toda esta difícil época, apareció el que me salvó la vida. Se refiere a un primo mayor que vivía en Estados Unidos y que volvió después de muchos años. Yo tenía como 16 años y me apadrinó. Hoy dice estar agradecido de él por haber estado ahí, pero no sabe si fue buena influencia. Era muy distinto a lo que me enseñaron mis papás. Él era un vividor. Ellos, en cambio, eran como el padre Gatica, que predica pero no practica, pero igual me dejaron buenos valores. Sigo. Pausa. Pedro trabaja... ¿Sigo? Juntemos los dos Los dos párrafos. párrafos. Pedro trabaja hace 15 años en una empresa de contabilidad. Nunca le ha gustado su trabajo. Lo único que me ha mantenido en el trabajo es que tengo un buen sueldo que me permite satisfacer mis necesidades. Al decir esto, mira al suelo y niega con la cabeza, como en un gesto de arrepentimiento. Ya, hasta ahí. Emociones implícitas o explícitas. El sentirse agradecido, Eso. primo. Estar agradecido, sí, eso es una emoción, yo diría que es explícita, ¿cierto? La gratitud. ¿Y la gratitud con qué emoción la ligarían ustedes? Con el amor. La gratitud causa amor. Uno tiende a amar a aquel a quien uno se siente agradecido, ¿cierto? Em, Tiene que ver con eso. Estar agradecido, me gusta, ¿sabes? Me gustó la ligación con el amor. Dejémoslo por ahora con el amor, ¿cierto? Después vamos a profundizar. ¿Qué otra emoción más, explícita o implícita? Arrepentimiento. Eso. Y eso en este caso, esto es prácticamente explícito, ¿cierto? Gesto de arrepentimiento. Y el arrepentimiento, o lo podemos considerar como, como implícito arrepentimiento. ¿Qué emoción refiere al arrepentimiento?
El arrepentimiento, ¿a qué emoción refiere? ¿Podría ser al dolor? Sí, dolor. El que está sinceramente arrepentido siente dolor por lo que hizo, ¿cierto? Súper. ¿Arrepentimiento es lo mismo que culpa? Tiene que ver, pero uno puede sentirse culpable y no arrepentirse. Ah, ya. Arrepentimiento significa un paso más, de decir, "Ay, siento culpa, pero además me doy cuenta que hice mal, lo habría hecho de manera distinta, pucha, ¿cómo lo reparo?", ¿cierto? Esa segunda estado es de arrepentimiento. Me falta una emoción muy fácil, muy explícita. No estoy seguro, pero quizás un miedo por decir lo del primo que no sabe si es buena influencia. O un... Esa es buena, como yo diría que es supuesta, emoción supuesta, ¿cierto? Porque requiere un poquito más de suposición para que lleguemos a eso. Pero por lo que estás como sugiriendo, yo creo que sí, es correcto tu análisis. Está faltando una que es explícita, que está ahí como a la vista, en la nariz. En las narices, ¿dónde está? Nunca le ha gustado su trabajo. ¿Eso sería insatisfacción? Claro, cuando uno, es que, mira, en estricto rigor, que algo no me guste no significa que me desagrade, ¿cierto? Pero en chilensis, al menos cuando decimos bien, ¿te gustó algo? No me gustó, lo sentimos como que no le gustó nomás, ¿no es cierto? O sea, como que lo sentimos como que le desagradó, ¿cierto? Solemos, solemos referirnos a lo que nos desagrada como algo que no nos gusta. Entonces, habría que decir que ¿Habría como un desagrado. rechazo? Es rechazo, desagrado, ¿cierto? Que se puede leer como desagrado, rechazo, como odio, hacia cuando dice eh, no me gusta mi trabajo, ¿cierto? Eso es más o menos explícito. No me gusta mi trabajo. Está diciendo que no le desagrada, que lo rechazo, que le disgusta. Y yo creo que ahí estamos con esta frase. La vamos a rescatar, la vamos a llevar para acá. A nuestro catastro querido. Eso. Esto se borra. Ahí está. Vamos al último párrafo. Finalmente, dice que se ha estado cuestionando si ha elegido bien. Cree que ha terminado siendo igual a sus papás. No sé si me he preocupado por mis hijos como me hubiera gustado que se preocuparan por mí. Me he terminado pareciendo a ellos más de lo que me gustaría. Además, dice que cuando piensa que su forma de ser pudo haber hecho que su señora se enferme, se deprime mucho. Antes de salir de la consulta, le pregunta al terapeuta si problemas como el suyo tienen arreglo y que le gustaría entender cómo pudo terminar haciendo las mismas cosas que tanto odió siendo niño. Bien. Muchas gracias, profe Vicente. ¿Por qué no le ponemos eh, valiente? Próxima sesión, por favor. Próxima semana, por favor, camisetense, queridos alumnos. Este párrafo es bien rico en análisis afectivo. Dejo la palabra al que quiera comentarlo. que se siente deprimido. Eso es. ¿Dónde categoriza eso? Emoción. ¿Dolor? Perfecto. ¿Explícita o implícita? Explícita. Sí, sin duda. Dolor en cuanto a se deprime
Mucho. Súper. ¿Qué más? Algo de desesperanza. Desesperanza. A ver, explícate un poco mejor. Siento que al preguntarle si al terapeuta, si es que le pregunta si problemas como el suyo tienen arreglo, siento que está como una paradoja de desesperanza con algo de esperanza. No sé si me voy a explicar un poco. Perfecto. Es como que tienes, como que va al psicólogo, pero igual tiene dudas de poder conseguir algo. Eso. Sí, sí, desesperanza, ¿cierto? Que se aprecia en esta duda sobre o acerca de si podrá, si podrá sanar. Digo, lo estoy como poniendo en otro concepto. Él dice, si acaso tiene, lo mío tiene arreglo, eso dice él, ¿cierto? Muy bien. Esto estaría aquí. ¿Qué más? Profe, y ahí en lo que sigue no sería esperanza, donde dice que le gustaría entender cómo pudo terminar haciendo las mismas cosas, como que está dispuesto a. Sí, sí, quiere saber, quiere entender, ¿cierto? Sí, aunque también esa frase puede ser leída de una manera muy pesimista. ¿Cómo pude terminar haciendo las mismas cosas que tanto bien? Como una cosa tremendamente irónica de la vida. Así como, digamos que es como una manera de decir que esto de querer entender, pero es como, por favor explícame cómo llegué a ser tan loser. Es más como una declaración de sentirse muy mal con uno mismo. También se podría agarrar por ahí, ¿cierto? Un modo de decir. Hay una emoción explícita que está en las narices. El odio. A ver, ¿dónde? O sea, es que hay dos partes donde dice, o sea, dice de manera explícita que habían ciertas cosas que él odiaba cuando era niño y también cuando dice que le hubiera gustado que se hubieran preocupado, como él se, o sea, que se hubieran preocupado más de él cuando era pequeño. No sé si puede ser odio o Sí, dolor. cuando niño. Eso es como tristeza, ¿cierto? Qué pena que no se preocuparon por mí. Tristeza, em, no se preocuparon por mí como habría querido. Ya, voy a dar la última yo porque tenemos que pasar a la segunda parte del análisis, que es la palabra gustaría. Que algo me guste significa que me emociona, que me agrada. El gusto es un tipo de amor. Acuérdense que amor significaba simple complacencia, y simple complacencia significa que me gusta, que me agrada. Entonces, eh, el gusto, esto es amor, ¿cierto? Amor por ser diferente a sus padres, ¿cierto? Que no lo logra, por supuesto no lo logra, por eso es que está tan triste. Bien, voy a copiar esto aquí abajito y vamos a entrar a la segunda parte de este análisis, ¿cierto? Aquí hemos hecho un análisis que se llama análisis o catastro de emociones, análisis afectivo, ¿cierto? Hemos buscado todas las emociones y nos hemos detenido más bien en las explícitas e implícitas, porque supuestas hay miles. Ahora bien, lo que ahora tenemos que tratar de hacer, queridos alumnos, es dibujar un movimiento afectivo completo.
Así como decíamos en la clase de hace 10 días atrás, que siempre se parte de este binomio amor-odio, que luego se pasa a deseo-rechazo, que luego se pasa a esperanza-desesperanza, después temor-audacia y finalmente deleite-dolor. Del mismo modo tenemos que ser capaces de dibujar ese movimiento afectivo completo en Pedro. En cualquier ámbito, por ejemplo, podemos tomar lo que le pasa respecto a su señora con cáncer, lo podemos tomar respecto a su deseo de sentir placer, podemos tomarlo respecto como de sus recuerdos del pasado con sus padres, podemos tomarlo a partir de este recuerdo del primo que le ayudó, respecto a su situación laboral. Cualquiera de esas podemos elegir. Elijamos la del trabajo. ¿Les parece? Entonces, cuando dice que no le ha gustado su trabajo, está diciendo que ¿se acuerdan que hemos dicho que era como una especie de rechazo? Vamos a tomar desde allí, ¿cierto? El rechazo es la emoción número que está en el binomio 2, ¿cierto? Aquí. Entonces, rechazo. Rechazo hacia su trabajo. ¿Ok? Si hay rechazo, tiene que haber a la base algo en el binomio de aquí del amor y el odio. ¿Qué emoción podría haber ahí en el 1, en el aspecto 1? ¿Amor, odio? ¿Odio? ¿Hacia qué? ¿Hacia el trabajo? Sí, se puede decir que sí, pero estamos como repitiéndolo el rechazo, ¿cierto? Odia su trabajo, rechaza el trabajo. Es cierto que sí, pero odio... pero es más profundo, porque el odio no es tanto por su Profe, trabajo, sino que es odio por no trabajar profe, en lo que le gustaría. ¿Sí? eso. No Perdón. era eso. Es eso, en el fondo, no es que su trabajo tenga algo malo en sí mismo, sino que su trabajo es exactamente lo que él no le gustaría trabajar. Y eso es porque antes podemos suponer, antes del odio, un amor, ¿cierto? Y el amor básico, el amor que todos tenemos es el amor por sí mismo, ¿cierto? Hay que decir, Pedro se ama a sí mismo con benevolencia y desea, por lo tanto, cosas buenas para sí mismo. Entre ellas, un trabajo que le realice como persona. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a odiar? Cualquier trabajo que no le guste, que no le realice. Estamos aquí suponiendo muchas cosas, ¿se dan cuenta? Esto de la realización como persona. Pedro no habla de ello, pero podemos suponerlo con cierto grado de certeza. Entonces, fíjense que como Pedro se ama a sí mismo, con benevolencia, desea cosas buenas para sí mismo. Entre ellas desea un trabajo que lo realice como persona. Por eso, ¿qué es lo que va a odiar Pedro? Todo lo que se interponga contra eso. ¿Y qué cosas se interponen? Aquellos trabajos que no le realizan. De ahí que sienta rechazos hacia su trabajo actual, ¿cierto? Hacia su trabajo como contador. Entonces, fíjense que en el fondo hemos supuesto un amor original y hemos supuesto un odio que es secundario a este amor, ¿cierto? Justamente como Pedro se ama, va a odiar todo lo que se oponga a él. De ahí surge el rechazo, ¿cierto? El rechazo hacia este trabajo como contador. Después tenemos que ir a la emoción 3. ¿Cuál sería la emoción 3? ¿Esperanza o desesperanza? ¿Hay esperanza en Pedro de encontrar el trabajo de sus sueños? ¿O está resignado?
Está resignado. Entonces, ¿pensamos que es más bien esperanza o desesperanza? Desesperanza. Desesperanza. ¿Por qué? Porque él ve este trabajo de sus sueños como un bien arduo, futuro, ¿cierto? Una especie de sueño, pero lo ve imposible, ¿cierto? Entonces, desesperanza porque le parece imposible trabajar en algo que le realice. Cuarto, entre el binomio de temor y audacia. ¿Qué sentirá Pedro? Como que Pedro ve los obstáculos. La pregunta es, ante el obstáculo, ¿Pedro siente temor y se achuncha, se aleja, o siente audacia, ganas de enfrentar el obstáculo, de vencerlo, de superarlo? ¿Cómo se le ve a Pedro? ¿Se le ve asustado ante los obstáculos posibles? ¿Se le ve retraído o se le ve como, no, si yo voy a salir adelante, voy a enfrentarme con los problemas, si gano poca plata no importa, me la arreglaré? Es más que nada temor. Sí, sí, claro. Temor. ¿Cierto? Si Pedro dijera, yo sé que es difícil, pero me animo, la vida está hecha de valientes, me atrevo porque prefiero vivir la vida bien, a estar toda, o sea, prefiero arriesgarme a vivir toda la vida amargado porque nunca lo intenté. Eso sería audacia. Pero en este caso es temor, porque se retrae ante los obstáculos, ante los obstáculos que le significaría tratar de buscar el trabajo que le realiza. Estamos también de nuevo aquí inventando bastante, pero sabemos que lo estamos haciendo, ¿cierto? Finalmente, deleite o dolor. Finalmente, con toda la situación, ¿en qué termina Pedro? ¿Pedro termina contento o que termina triste con todo esto? Triste, ¿cierto? Sí, dolor. Porque, digamos, porque al final, o sea, porque finalmente Pedro sigue en un trabajo que no le satisface, ¿cierto? Y eso significa que esto significa que es un mal presente, ¿cierto? Y el dolor surge ante un mal presente. ¿Qué cosa más mala, qué cosa más mal presente que estar con algo a lo que estoy atado a ello y que no me gusta? Dolor. Fíjense lo que hemos hecho. Hemos hecho un movimiento afectivo completito, que parte en el amor, de cuyo amor surgen algunos odios, de los cuales surge el rechazo hacia su trabajo, desesperanza porque no le parece posible cambiar de trabajo, temor porque los obstáculos los ve como algo que le retrae, a los cuales él le teme, y finalmente dolor, porque él termina manteniéndose en un trabajo que no le agrada. Este es el movimiento afectivo completo. ¿Y por qué es importante hacer este análisis? Porque el dolor que siente Pedro no está aislado de los movimientos anteriores. Tenemos que pensar, queridos alumnos, que esto es como, no sé si a alguno le gusta el tenis, pero cuando un tenista hace un saque, tiene que levantar la pelota, tiene que coordinar un músculo que levanta acá, otro que levanta para acá, el codo que tiene que extenderlo, la muñeca que tiene que relajarla, abrirla. Después. Ahí se dan cuenta que son muchos movimientos que se van a traducir en que el saque funcione o no funcione. En este caso es así. El amor hace un movimiento, el odio es como otro músculo, el rechazo otro movimiento más, la desesperanza otro más, el temor es como el de la muñeca y finalmente dolor es porque el saque queda en la red, ¿cierto? Entonces,
el estado actual de Pedro se explica por todo este movimiento. No es que él tenga 5 o 6 emociones separadas, aisladas. Fíjense que el dolor brota del temor, porque si Pedro tuviera cojones para enfrentarse a los obstáculos, no tendría temor, o sea, no tendría dolor, probablemente tendría alegría. Si Pedro tuviera más, si Pedro, no sé, tuviera esperanza en que puede conseguir un trabajo distinto, en vez de sentir tristeza tendría alegría. Si Pedro no rechazara su trabajo como contador, estaría contento con él. ¿Me explico? Entonces, es súper importante comprender que si Pedro está triste, no es como un hecho aislado, sino que se debe a toda esta como concatenación afectiva, partiendo por el hecho de que Pedro se ama a sí mismo. Si Pedro no se amara, le daría lo mismo estar en un trabajo fome, malo. Yo diría, bueno, si yo no me amo, me doy lo mismo, entonces me da lo mismo que estar en un trabajo fome, piola. ¿Me explico? Entonces, finalmente todo esto se va debiendo al afecto anterior. Y si uno quisiera abordar esto en psicoterapia, uno tendría que preguntarse por cada uno de estos afectos. Por ejemplo, ¿dónde está el problema de Pedro? ¿En que está triste? ¿En el temor de Pedro? ¿En la desesperanza de Pedro? ¿En el rechazo que Pedro siente por su trabajo? ¿O en el odio por no trabajar en algo que no se realice? ¿O está en su amor? ¿Será que Pedro se ama demasiado y quiere el mejor trabajo del mundo? ¿Me explico? Entonces habría que entrar a revisar los afectos, a evaluarlos. Por ejemplo, habría que ver si el rechazo a su trabajo como contador, evaluar si es realista o fantasioso. Por ejemplo, si Pedro le empieza a preguntar, oye Pedro, ya no te gusta tu trabajo de contador, ok. Pero entonces, Pedro, ¿qué te gustaría hacer? Yo quiero ser estrella de Hollywood. Estamos mal ahí, ¿no? Porque ser estrella de Hollywood a los 52 años sin tener experiencia como actor es poco realista, ¿cierto? No niego que quizás un caso en 20 millones de personas le pasa a alguien que a los 50 años quiere ser actor de Hollywood y lo logra, no tengo idea. Pero suena como algo soñador, como algo poco realista. Entonces, si es que preguntamos a Pedro, y Pedro lo que pasa es que está disconforme con su trabajo porque lo que él sueña toda su vida es ser actor de Hollywood, habría que pensar que quizás su rechazo hacia su trabajo como contador es fantasioso, ¿cierto? Se basa en una fantasía, en un deseo exacerbado. ¿Me explico? Sí, profe. Evaluar si es realista o fantasioso. Entonces, cuando uno evalúa esto, lo mismo la desesperanza. Por ejemplo, si él te dice que quiere ser actor de Hollywood y está desesperanzado, ¿qué dirían de esa desesperanza? ¿Es realista o fantasiosa? Ay, profe, ¿puede repetir la pregunta? Es que me perdí. Si Pedro soñara con ser actor de Hollywood, la desesperanza de llegar a serlo, ¿sería realista o fantasiosa? Eso sí sería más realista. Sería realista, porque tener esperanzas de que a los 52 años, después de haberte desempeñado como contador toda tu vida, vas a llegar a ser un actor famoso en Hollywood, tendrías que ser muy fantasioso para tener esperanza. Entonces, en cierto modo, la desesperanza, ¿qué habría que hacer? ¿Habría que tratar de que se sienta esperanzado o habría que apoyar su desesperanza como terapeuta? Habría que hacer como que la acepte, yo creo, Habría que ¿no? apoyarla, habría que decirle, sí, pues Pedro, si en realidad a tus 52 años tratar de ser actor de Hollywood no parece muy dentro de las posibilidades. O sea, me explico porque normalmente nosotros decimos que hay que tratar de que la gente se esperance, ¿cierto? Pero esta esperanza no habría que apoyarla. La esperanza de llegar a ser actor de Hollywood, no, esa no habría que apoyarla como terapeuta. ¿Por qué? Porque no es realista, porque es más bien fantasiosa. ¿Me explico? Entonces,
si lo que Pedro espera es llegar a ser un famoso actor de Hollywood, quizás lo apropiado, no quizás, lo apropiado no sería alentar la esperanza, sino más bien reforzar la desesperanza por ese sueño. Y ojalá tratar de que en el fondo moverlo, en el fondo, a que busque soñar o trate de alcanzar algo que sea más realista a sus posibilidades, ¿cierto? A los 52 años, si lo que tú quieres, te gusta el cine, puedes llegar a hacer un blog donde comentes películas, donde tú hagas crítica de cine, tú puedes llegar a hacer eso feliz, pero llegar a ser actor de Hollywood está un poco más lejos. ¿Me explico? Bien, estamos llegando al final de este primer análisis afectivo. Fíjense que hemos logrado diseñar un movimiento afectivo completo que nace desde el amor y termina en el dolor, pasando por todos los binomios de emociones. Hemos dejado la ira aparte porque es un caso distinto. ¿Se animan a hacer un segundo movimiento afectivo, aprovechando que tenemos todavía unos 10 minutos? Un segundo movimiento afectivo. Busquemos otro aspecto de la vida de Pedro. ¿Alguno de ustedes que quiera proponer algo? Quizás nuestro profesor Vicente también quiera proponer algo. Podríamos analizar o la relación con su primo o con sus papás, por ejemplo. Elijamos una de las dos. Con los papás. Vamos con los papás, que es más clarita. Sí. Relación con los padres. Y este de acá era situación laboral, ¿cierto? En este caso, sabemos que terminamos en el dolor, ¿cierto? Sabemos que el efecto final respecto a los padres no es alegría, ¿cierto? Sino que es tristeza por la mala experiencia con los padres. Ya. ¿Quién se anima a completar alguno de los 4 que nos van quedando acá? En la 1 yo creo que predomina el odio por cómo fueron ellos con él. Es delicado porque si Pedro odiara a los padres, quizás no le dolería demasiado lo que pasó. Debe ser mucho más doloroso si es que igual los quiere. ¿Me explico? Quizás odia las actitudes que sus padres tomaron, pero secretamente es muy posible que Pedro los quiera igual y hubiera querido otra cosa, ¿no? Pero voy a recoger el guante, partamos por acá. Amor, ¿Podría ser así como amor a sentirse querido, sentirse amado por sus claro, padres? eso brota del amor a sí mismo. Como Pedro se ama a sí mismo, desea bienes para sí. ¿Se acuerdan que vimos eso? ¿Y qué bien más grande que el amor de los padres? ¿Cierto? ¿Qué bien más grande, más preciado para un niño que, podríamos ponerlo aquí, deseo de sentirse amado por sus padres? ¿Cierto? Que brota del amor a sí mismo. ¿Cierto? Como Pedro se ama a sí mismo, desea bienes para sí. ¿Cuál es bien aquí? El bien de sentirse amado por sus padres, que es básico, ¿cierto? Todo ser humano desea eso. Lo desea de manera natural, no puede negarlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Pedro no recibe este amor de los padres. Al menos la experiencia de Pedro es que él no se siente amado.
¿cierto? Em, ¿Qué creen ustedes, Pedro? ¿Podemos suponer que Pedro tuvo esperanza de ser querido? Yo diría que sí, porque por ser niño igual como que él es lo que buscaba en realidad, pues, es lo que quería. No pensaba, ah, mis papás no me van a pescar nunca más, yo creo que sería más de la desesperanza. Sí, aunque la esperanza habla de un bien arduo. No sé si sentirse amado por los padres es tan arduo, porque de hecho uno no hace nada para que eso ocurra. ¿Qué podría ser una esperanza? Pensemos en alguien que no recibió el amor de los padres. ¿Cuál podría ser su esperanza en la vida? Tal vez a que no, eso no ocurra de nuevo con sus hijos. Eso, la esperanza aquí, que Pedro la quiere manifiesta, de no repetir su mala experiencia con sus hijos. ¿Cierto? Eso es lo que él quisiera, a partir del tema de haberse sentido. Estamos en un movimiento afectivo posible. Hay muchos más aquí que podríamos poner. Podríamos poner esperanza, por ejemplo, de encontrar un padre sustituto. Por ejemplo, de haber sido querido por o otra persona que me quiera, que lo quiera. ¿Cierto? A veces cuando uno no es querido por sus padres, uno como que buscara en otros el cariño que no recibió, ¿cierto? Cualquiera de las dos es correcta. Pero tomemos la primera, la esperanza de no repetir la mala experiencia con sus hijos. ¿Qué diríamos acá? ¿Aquí hay temor a audacia? ¿Pedro se la juega por lograrlo o siente miedo de no lograr repetirlo? Siente miedo de equivocarse. Yo creo que es más que nada miedo porque él dice que como que, como que ve que está repitiendo lo mismo de sus padres. Claro, en otras palabras, su temor es haber fallado como padre. ¿Cierto? Y siguiendo esta línea, el dolor sería dolor por por la mala experiencia de sus hijos. Por haber fallado, ¿cierto? Sigamos la otra vertiente, la esperanza de encontrar un padre sustituto de otra persona que lo quiera. ¿Pedro encontró a alguien que lo quisiera? El primo, más o menos. El primo, su señora, etc. La pregunta es, ¿el cariño de su primo, de su señora, logró consolar a Pedro por la mala experiencia con sus padres? ¿O Pedro o el vacío de los padres sigue? Sigue ese vacío. ¿En qué lo notamos? En que él habla de los padres y se pone a llorar. Si esto fuese una herida cerrada, él no lloraría al hablar de esto. Entonces el temor en este caso sería que nadie logre reemplazar el vacío que dejaron sus padres. O mejor, más que reemplazar, llenar el vacío que dejaron sus padres. Y finalmente dolor porque nada logró y la mala experiencia con los padres nada la borró. O sea, aquí tenemos dos movimientos afectivos paralelos, ¿cierto? El que va por acá, y el que va por los slash al lado derecho. Y hemos completado un segundo movimiento afectivo, esta vez en relación con los padres. ¿Se fijan cómo se hace? ¿Se fijan que hay mucho de creatividad en esto? No hay una sola respuesta correcta. Aquí cuando ustedes tengan que armar movimientos afectivos, tienen que ser creativos, tienen que recurrir a su astucia, siempre y cuando siempre expliquen, ¿cierto? Aquí estoy suponiendo esto, aquí se supone esto, estamos inventando esto que se puede deducir de acá a acá, pero no estamos seguros, etcétera, etcétera. ¿Todo ok? Bien, queridos alumnos, hemos hecho dos
2 movimientos afectivos a partir del caso de Pedro. Hemos logrado dibujar el catastro de emociones explícitas, implícitas y supuestas. Y hemos descubierto también para qué hacer este tipo de análisis afectivo. Porque nos permite conocer la cadena o eslabones de afectos y ver en qué parte de la cadena tenemos el problema. ¿El problema está en el amor? ¿Estará en el rechazo, en la desesperanza, en el temor o en el dolor? ¿Dónde estará el problema de Pedro? Estimados, ha sido un susto como siempre. Pronto subo este material a Efinis. Que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos el miércoles que viene. Igual, profe. Chao, Un abrazo profe. grande, cuídense. Cuídese. Próxima profe, semana no que se esté salvan bien. de leer. No se salvan. No se salvan de leer. Chaito. Chao, profe. Chao, profe, gracias.